Bien, entonces vamos a dar inicio al capítulo 3 del taller de San Pablo. Nos corresponde en este tercer capítulo hablar sobre cada una de las epístolas. Comenzamos por el orden de las epístolas, por Romanos, y este es el tema 19. Cuando Pablo hacia el año 58 escribe su carta a los fieles de Roma, puede confrontarse 1:7-15, estos formaban ya una comunidad floreciente y numerosa, 1:8 y 16:19, también en Hechos de los Apóstoles 28:15, en la que el apóstol tenía muchos conocidos, puede confrontarse en Romanos 16:13-16. Pero, ¿desde cuándo existía esa iglesia y quién la había fundado? La respuesta no la veo fácil a esta pregunta. Desde luego, esta comunidad no había sido fundada por Pablo, como se puede confrontar en Romanos 1:11-15 o 15:19-24. Lo más probable es que fuera resultado de la obra de muchos, dado que a Roma, por su condición de capital del imperio, afluía gente de todos los países, y es obvio suponer que entre esos que continuamente por uno u otros asuntos llegaban a Roma, hubiera también cristianos que muy pronto se fueron agrupando en comunidad, extendiendo así su acción al resto de los habitantes de la ciudad. Es posible que esto sucediera ya desde los primeros días de la iglesia, si es que entre los forasteros romanos presentes a la predicación de Pedro en Pentecostés, como hemos visto en Hechos 2:10, hubo también convertidos que no tardarían en tener que hacer algún viaje a Roma, o quizás estaban de paso por Jerusalén y tenían residencia en Roma. He leído una antigua tradición conservada en la historia eclesiástica de Eusebio Cesarea, que habla que el mismo Pedro llegó a Roma en los primeros años del reinado de Claudio, 41-54. De ser ello así, esa frase que leemos en el libro de los Hechos 12:17, salió de Jerusalén yéndose a otro lugar, aludiría a esa idea de ida a Roma a los primeros años de Claudio. De lo que no cabe dudar de que Pedro estuvo en Roma al menos al final de su vida en tiempos de Nerón, años 54 al 58, siendo martirizado en esa ciudad, lo mismo que San Pablo. Sobre esto la tradición es clarísima, ya desde Clemente Romano, Ignacio de Antioquía, Dionisio de Corintio, Ireneo, etc. Ha sido muy discutido lo de si la iglesia de Roma, por la fecha en que Pablo escribía su carta, se componía sobre todo de judíos cristianos o más bien étnicos, o sea, de étnica romana, cristiano. Se ha defendido la tesis de una mayoría judío-cristiana, apoyándose sobre todo en la carta misma a los romanos, cuya finalidad fundamental, es la de mostrar que la justicia se debe a la fe, no a la circuncisión ni a la ley. Tema muy en consonancia con destinatarios de ascendencia judía, no tanto tratándose de cristianos venidos del paganismo.
Además, explícitamente se llama a Abraham Padre nuestro según la carne. Romanos 4.1. Y se dice a los destinatarios que han muerto a la ley. Romanos 7.4. Expresiones que están pidiendo destinatarios judíos cristianos. Añádese a esto que en Roma la colonia judía era muy numerosa, habían muchísimos, y es obvio suponer que al igual que sabemos de otras ciudades, también en Roma la predicación del cristianismo comenzase primero por los judíos o los que venían de Jerusalén. No obstante, estos argumentos he leído a algunos autores que sostienen con razón que la iglesia romana, al tiempo de escribir San Pablo su carta, predominaban los que le llamaban étnicos cristianos. En efecto, el apóstol saluda a los romanos en su libro, su carta, como gentiles, confrontos 1, 5, 6, y funda su proyecto de ir a Roma apelando a su deber como apóstol de los gentiles, 1, 13, 15. Más adelante los llama explícitamente gentiles, distinguiéndolo de los judíos. Y al final de la carta se excusa de haberle escrito con cierta audacia en virtud de su condición de ministro de Cristo para los gentiles. Romanos 15, 15, 16. Casi al final de la carta. Claro que esto no quiere decir que en la iglesia de Roma no hubiese también judíos cristianos, como es probable que lo fuera la inmensa mayoría de esos débiles de la fe, que santificaban determinados días y distinguían aún entre los alimentos puros o impuros, para lo que San Pablo pide comprensión y caridad. Mas, en todo caso, esos judíos cristianos no eran sino una minoría y quedaban como absorbidos de la masa de los étnicos cristianos. Y es que aunque el primer núcleo de la iglesia de Roma se compusiera, como parece probable, sobre todo de judíos cristianos, poco a poco habría prevalecido los étnicos cristianos, máxime a raíz de la expulsión de los judíos por Claudio hacia el año 49, en cuyo decreto quedaban sin duda incluidos los cristianos procedentes del judaísmo. Bien. Pablo expresamente dice a los romanos que muchas veces había propuesto ir a verlos. Romanos 1:13. También dice que era lo que impulsaba a ellos, recoger algún fruto también entre vosotros, como entre los gentiles. Romanos 1:13. O como delicadamente había dicho antes, consolarme con vosotros por mutua comunicación de nuestra común fe. Romanos 1:12. Y es que Roma, por su condición de capital del imperio, era eminentemente cosmopolita, en la que Pablo mismo tenía muchos conocidos, como vemos ya al final de la carta de los Romanos 16, 13 en adelante, o 13 en adelante. De modo, no parece que Pablo tuviera la intención también de detenerse a ejercer apostolado mucho tiempo en Roma. Da la impresión que su intención debió ser siempre más bien de una estadía breve, de paso, porque él iba a otras regiones, como es el caso de la península ibérica o las Galias. De hecho, así quiere que sea la visita ahora anunciado a los romanos. Yo voy a leer aquí un texto para clarificar esto, que es de Romanos 15, 19, 24, el penúltimo capítulo de la carta a los romanos. Dice así: así que desde Jerusalén y en todas direcciones hasta llegar a Liria he dado a conocer el Evangelio de Cristo. Eso sí, he procurado no proclamar el Evangelio allí donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pues dice la Escritura:
Lo que nada conocían de él lo verán, y lo que nada habían oído entenderán. Está tomado de Isaías 52. Esto era lo que siempre me impedía llegar a ustedes. Pero ahora, como ya no tengo campo de trabajo en estos países, y hace muchos años que estoy deseando ir a verlos, espero visitarlos de paso para España. Confío en que me encaminarán a ese lugar después de haber disfrutado un poco de la hospitalidad de ustedes. Aquí claramente indica la ocasión de esta carta, anunciar a los romanos de su visita, que era de paso porque él iba a España. Desde luego es natural que Pablo, al ponerse por primera vez en contacto con la iglesia de Roma, quisiese informarles ampliamente sobre las doctrinas fundamentales por él predicadas. Pero no parece caber duda, dado el tenor de la carta, que al hacerlo está pensando en la situación concreta de esa iglesia, compuesta predominantemente de étnicos cristianos, que al parecer, y de ello se habría enterado San Pablo, no mantenían con los judíos cristianos las relaciones de caridad que era de desear. No se trataría de divergencias de puntos doctrinales, como es el caso de los Gálatas, sino de falsas apreciaciones en la vida práctica que afectaban sobre todo a la caridad. Esa insistencia de Pablo en inculcar a los romanos que sientan modestamente, que acojan a los débiles en la fe, que se abstengan de juzgar a sus hermanos, que sobrelleven las flaquezas de los débiles sin complacerse en sí mismo. Todo esto que él escribe en Romanos 12, 1, 15, 13. Indica que las cosas no iban del todo bien a ese respecto. La carta a los romanos está escrita cuando Pablo se disponía a emprender el viaje a Jerusalén para entregar a la iglesia madre una colecta que había recogido en Macedonia. Romanos 15, 25, 29, situación que coincide exactamente con la que supone en Hechos 19, 21. Parece pues claro que está escrita desde Corinto hacia el año 58, que es al final de lo que ya hemos comentado antes, el tercer viaje apostólico. Si uno hace un pequeño análisis de la carta a los romanos, no es esta carta fruto de improvisación ante circunstancias que surgen en un determinado momento, sino que es una exposición sosegada de un tema largamente meditado. Cuando San Pablo escribe esta carta hacia el año 58, tomemos en cuenta esto, por favor, habían pasado ya más de 20 años desde su conversión. No hace falta recalcar la importancia de esta carta bajo un aspecto doctrinal. A continuación voy a ir describiendo un esquema. Es una división conceptual. Podríamos juzgarla probable. Vayan tomando nota, partimos de una introducción, Romanos 1, 1, 17, un saludo, 1, 7, acción de gracias, 1, 8, 15, y tema que va a desarrollar 1, 16, 17. Justificación por medio de Jesucristo, 1, 18, 11, 36. Podemos subdividir en la necesidad de la justificación lo mismo para los gentiles, 1, 18, 32. Para los judíos, 2, 1, 13, 20. Modo de justificación, 3, 21, 31. Predichos ya en la ley, 4, 1, 25. Todo de Romano.
También fruto de la justificación, reconciliación con Dios y esperanza de la gloria futura. 5:1-21. Liberación de la servidumbre del pecado. 6:1-23. Y de la ley. 7:1-25. Inhabitación del Espíritu Santo en nosotros, pasando por ser coherederos de Cristo. 8:1-39. Participación de los judíos en la justificación. Dios no ha faltado a sus promesas. 9:1-29. Sino que es culpa de los mismos judíos el haber quedado fuera de la justificación. 9:30. 10:21. Exclusión además que no es ni universal ni definitiva. 11:1-36. Y finalmente, exigencias morales de la justificación. 12:1-15-13. Y también tengo apuntado acá deberes generales para con Dios. 12:1-8. Para nuestros prójimos. 12:9-13-10. Para con nosotros mismos. 13:11-14. Para los débiles de la fe. 14:1-15. El epílogo. 15-14-16-27. Noticias y proyectos del 15 en adelante. 14:33. Recomendaciones y saludos. Así comienza el 16:1-24. Con la doxología final, con la cual termina el libro. El versículo 16, 25, 27, que paso a leer. Doxología final. Al Dios que tiene poder para afianzarlos en la fe según el evangelio que yo anuncio y según la proclamación que hago de Cristo Jesús, al Dios que ha revelado el misterio mantenido en secreto desde la eternidad, pero manifestado ahora por medio de las escrituras proféticas según la disposición del Dios eterno, y dado a conocer a todas las naciones, de modo que respondan a la fe. A ese Dios, el único sabio, sea la gloria por siempre a través de Jesucristo. Amén. Hasta aquí el libro de la carta a los Romanos, y mañana seguiremos con la epístola a los Corintios. Muchas gracias, que tengan un buen día.